Hola de nuevo. Hola, Os presento a nuestra nueva alumni que va a conversar con nosotros, que es María Victoria. buenas tardes Juan Carlos, ¿qué tal estás? Pues muy bien, y gracias por haber aceptado la propuesta de realizar esta conversación. Es de No agradecer. hay de qué, no hay de qué. De hecho, para mí siempre, a mí me encanta siempre conversar con los profesores, todos los que hemos tenido a lo largo de la carrera y sobre todo, bueno, pues con los que más a lo mejor relaciones hemos tenido, como por ejemplo ha sido tú o Marta, Juan Diego también, Sí, pues sí, para mí sí. siempre es un placer. Sí, 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 sí. Nosotros nos conocimos en el grado en fisioterapia de la Universidad Católica de Murcia y ahí es donde pudimos compartir alguna que otra clase, ¿no? Alguna que otra, sí, sí, sí. Quisiera que nos contaras, que nos contaras un poco, pues cómo fue la decisión antes de estudiar fisioterapia de precisamente introducirte en este mundo tan apasionante que es la fisioterapia. Madre mía, pues realmente yo decidí, o sea, no tenía una vocación por la fisioterapia de manera inicial, porque yo muchas veces le decía a mi madre, pero si no sé lo que me voy a poner cuando me levanto por las mañanas, ¿cómo voy a saber lo que quiero ser el resto de mi vida? Y al final, pues fue un poco el tema de la selectividad, las carreras. Yo sabía, o sea, yo tenía claro que quería algo de ciencias de la salud porque siempre, a mí las letras siempre las dejo un poco al lado, no me han gustado mucho. Y fisio, pues era una carrera que creo que lo complementaba todo. A lo mejor la medicina y la enfermería son un poco más agresivas, porque Sí, se ven a lo mejor cosas más fuertes, sí, pero fue, o sea, como en el último momento. Y a día de hoy no me arrepiento. sí, sí, sí. Además, pues tú eres de Murcia, ¿no? Y de Moratalla, Sí, sí, sí. Eres de, de cerquita. eres de la región, ¿no? Entonces, claro, empiezas la carrera y claro, te encuentras ahí pues asignaturas de todo tipo, ¿no? Asignaturas más duras, más atrayentes, otras... ¿Y qué vivencias recuerdas de esas asignaturas? Madre mía, pues el comienzo fue horrible. Además, yo soy muy de Moratalla, o sea, yo soy muy de mi familia, muy recogida aquí hablando murciano. Sí, 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 sí. Y yo el irme a vivir a Murcia, el estar fuera de casa, el comenzar una etapa universitaria que al fin y al cabo es complicado porque no es el instituto. Sí, sí, De estar en un ámbito, como digo, más familiar, entonces yo primer día que llegué a Murcia, uy, perdón, el ordenador. El primer día que llegué coincidí con un chico italiano, se montó en el tranvía, pues yo voy a estudiar fisioterapia. Pues yo también. En fin, o sea, me encontré con una mezcla de italianos, de franceses, y yo decía, pero ¿estoy en España o dónde estoy? No sabía. Y es verdad que el comienzo se me hizo muy duro, pero a lo largo de la carrera las asignaturas han ido siendo más interesantes porque eran más específicas y la verdad es que muy bien. sí, sí, sí. Además, Contenta con el grado. con la cantidad de, como tú dices, de las nacionalidades, ¿no? Porque son carreras internacionales. Ya te digo, si yo entré el primer día a clase y que llegué justilla de tiempo y veo uno hablando francés, otro hablando italiano, digo, o a lo mejor no estoy en España, me he equivocado de sitio. Otros hablando español, otros murcianos, ¿no? Total. Y además que después es curioso porque los italianos, franceses, después aprenden no solamente el español, aprenden también el murciano, que es un Sí, acento sí, importante a tener en el H, cuenta. el pico, el ico ese del final, Sí, 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 lo cogen todo. sí, sí, totalmente, totalmente. Y después, ¿recuerdas alguna anécdota así de las que se puedan contar, ¿no? ¿Alguna anécdota durante la carrera? La verdad es que yo he tenido muchas. Voy a contar una muy buena y otra que en ese momento no fue tan buena. Luego se quedó en un susto, también te lo voy a contar. Eh, yo el primer año, como te he dicho que se me hizo tan duro, suspendí anatomía. Ujú. Bueno, eso yo creo que es el terror de todo el mundo. Llega primero y la anatomía se nos hace un mundo.
y yo la llevé la recuperé en segundo. Ujú, Y lo gracioso de todo eso fue que yo me presenté en recuperación y nos presentamos por unas 40 personas más o menos. Y cuando el día que salieron las notas yo estaba asustada porque yo sabía que estaba en el límite. Podía aprobar o podía suspender. Y mi sorpresa fue que fui la única de las 40 personas que se presentaron que aprobé. ujú. Fui la única. Y eso fue como, me siento, vamos, como si hubiera ganado yo un Roland Garros o algo así, ¿no? Y recuerdo que un compañero un día me dice, has sido la más odiada de la carrera. Digo, ¿por qué? Dice, porque fuiste la única que aprobó anatomía. Digo, pues sí, la verdad es que lo mío me costó, también te digo. Hombre, claro. Sí, Y sí. otra, y esta que te cuento que fue un susto, fue que tenía un examen de métodos específicos, uno creo que tenía RPG con Juan, Sí, llego, cojo mi autobús, me monto tan tranquila, y normalmente yo cogía el 44, que es el que pasa por Espinardo, La sí, Ñora, sí, sí, y cuando yo iba repasando en el bus con los apuntes, y cuando levanto la cabeza, veo que el cruce de Espinardo, el del bus lo pasa. Y claro, me doy la vuelta, miro alrededor del autobús y no había nadie, iba sola en el autobús. Y claro, mi este fue gritar y decirle al chofer, ¿pero dónde va este autobús? Dice, hija, esto va al cementerio. Digo, al cementerio no, no, al cementerio no. Digo, para. Claro, paró en la siguiente parada, corriendo, o sea, pero corriendo literal, con mi apunte en la mochila, todo. sí, 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 sí. Volví hasta la penúltima parada antes de entrar a Espinardo. Bueno, y esperé al autobús, pues no sé, más de media hora el autobús no pasaba. Sí, sí, sí. Dije, suspendo el examen solo por no llegar. Y vamos, al final, gracias a Dios, pasó un autobús que iba repleto, claro, a reventar, era el autobús de las 3:30. Sí, sí, sí. Y yo le dije al chofer, digo, por favor, sé que te estoy pidiendo que infrijas la ley, pero písale que no llego. Y llegué. Pero a esto, ¿eh? A esto. Sí, sí, sí. Además que te querían llevar al cementerio, fíjate, si es que es una cosa. Madre mía, yo cuando me dijo al cementerio, claro, era 44, o algo así, digo, esto me cuesta a mí irme al cementerio, pero de cabeza, de cabeza, de cabeza. Sí, sí, Vamos, era por anécdota. sí, sí, sí. Que además la época universitaria está llena de anecdotario, ¿no? Y Madre claro, mía. al estar con tanta gente y cada uno da su punto a la situación. Sí, sí, sí. Y además claro, a lo largo de la carrera, ¿no? Me imagino que, pues como decías antes, ¿no? Pues con ciertos profesores, ¿no? Has tenido más cercanía, más conversaciones, más posibilidad de entablar así como más relación, ¿no? Me imagino que con algunos más que con Sí. otros, claro, pues, lógicamente. ¿Y qué te llevas de esos momentos, ¿no? También de esas preguntas a tus profesores y qué es lo que te llevas para después comenzar después tu labor, ¿no? Como fisioterapeuta. Pues yo creo que te lo llevas todo, ¿no? Porque al final yo hablo por mí, soy lo que soy gracias a todos los profesores que hemos tenido en la carrera. Es verdad que de unos siempre cogen más, de otros cogen Sí, menos, mm, y al final te va guiando por unas ramas, también hay asignaturas que te gustan más, o lo que tú dices, hay también profesores con los que tienes más complicidad. sí, Entonces, pues siempre te quedas con algo de cada uno. sí, Por sí. ejemplo, de Juan Diego siempre recordaré su inglés. Su inglés murciano es, bueno, murciano andaluz, porque Sí, está ahí. sí, sí, está ahí en el límite, sí. Y vamos, con Juan Diego, por ejemplo, hemos tenido, porque nos ha dado mucho, nos dio en estadística, nos dio en TFG, en práctica en MEIC 1 también. Entonces, por ejemplo, vamos, nos quedamos con mil cosas, es verdad. Sí, sí, y después con los compañeros, ¿no? Que después me imagino que con algunos sí que se mantiene el trato, ¿no? Y el contacto, ¿no? Sí, es verdad. Yo empecé la carrera y al final ya no te quedas solo con el grupo de amigos que siempre hacen, ¿no? Porque es verdad que el grado de fisioterapia conlleva muchos cambios, con práctica, un Sí, año tras otro. Y yo es que al final tengo relación con muchísimos compañeros, pero de todo el grado.
sí, sí. En total, al final en el grado podemos, sí, nosotros fuimos una promoción muy grande, Ujú. nos graduamos por lo menos 150 si no estoy Sí, yo sí, muy equivocada. sí, 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 Y sí, claro, al final pues el roce hace el cariño y te quedas con todo. sí, sí, sí. Y es verdad que el vínculo es fuerte, incluso hasta con los italianos y con los franceses, Sí, 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 que es verdad sí. que están tan lejos, Sí. siempre te quedas con alguien, sí. Sí, además que es verdad que, claro, cuando ellos llegan, pues tienen la tendencia, ¿no? A juntarse con los de su país de origen, pero después se integran, ¿no? Algunos se integran más que otros, ¿no? Pero sí que hay un contacto que es muy... Y más sobre todo cuando hay prácticas, ¿no? Ese compartir el aula de prácticas y después en los diferentes centros, ¿no? Y es verdad. Sí, sí, sí. Incluso hasta luego, posteriormente, en el máster también, yo hice máster de fisioterapia deportiva y dije, si me siento como en clase de grado, ¿no? Porque es que habíamos un montón y casi todos eran italianos, o sea que Sí, 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 sí. Además que, claro, ellos hasta, claro, al terminar la carrera y estar esperando a la convalidación, ¿no? Del título, pues siempre aprovechan, ¿no? Para seguir, pues, a lo mejor un año más haciendo una formación, un máster o... Sí, sí, y, es una buena estrategia. Y tú después, una vez que has terminado la carrera, ¿por dónde dirigiste tus pasos? uf, pues yo acabé la carrera en junio del 2019 y pues ese agosto trabajé en una residencia de aquí de un pueblo de Murcia, que para mí eso fue, claro, era la primera vez que yo salía al mundo laboral. Sí, sí, sí. Y claro, sobre todo una residencia que dice, ala, pues qué fácil, ¿no? Porque no te... No, todo lo contrario. Eso es mucho más complicado. Y bueno, pues hice unas vacaciones y tal. Y luego, pues en septiembre empecé el máster de fisioterapia deportiva. Ujú. Y claro, ya luego nos pilló la pandemia. Madre Pilló mía. la pandemia y ya pues ahí se hizo un poco más cuesta arriba. Ujú. Porque claro, es lo que hablamos, fisioterapia es una carrera muy práctica. Sí, sí, sí. Y dar clases por videollamada pues era muy complicado. Sí, sí, sí. Luego sí que es verdad que hemos recuperado alguna clase, pero no es lo mismo. Sí, sí, Y sí. ya pues comencé a trabajar en diciembre en el Centro de Neurorehabilitación de Lorca Ujú. y en febrero me salió una oportunidad de venirme más cerquita de casa porque al final Lorca me pillaba muy, muy lejos, Ujú. a una hora y pico todos los días. Sí, sí, Y sí. ahora pues estoy pues, en una clínica, o sea, es un hospital privado que tiene una derivación de rehabilitación en otro pueblo, tiene como una clínica asociada. Ajá. Y pues ahora mismo llevo pacientes más, sobre todo pues traumatológica, hay algo neurológico, pero sobre todo traumatológico. Ajá. Sí, sí, Y sí. nada, pues actualmente estoy ahí trabajando. Sí, sí, sí. Pues mira, has podido ya probar varios sitios, aunque hace poco que has terminado, pero ya has tenido un contacto laboral con varios ámbitos, ¿no? Sí, y totalmente diferente, que eso luego cuando acabas la carrera quizás es lo más complicado, porque tú primero, pues ya te digo, me encuentro en una residencia que es la mayoría eran de problemas neurológicos Sí, o enfermedades neurológicas. Luego sigo por el rango de la neurorehabilitación, pero es distinto, no es sí, el sí, mismo sí, ámbito, porque ya no en el ámbito de una residencia. sí, 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 sí. Trato con personas que quieren volver a rehacer su vida y volver a estar como antes. Y la verdad es que ahí donde he estado en Lorca ha sido fantástico, porque he estado poco tiempo, pero he aprendido un montón. Y Sí, sí. tengo que decirte que la neurorehabilitación gusta más fuera de la carrera que dentro de la carrera. Ya te lo No, digo yo. porque es verdad que siempre tendemos a pensar que a lo mejor la neurorehabilitación es más complicada porque los pacientes, pues al final, por la comprensión, Sí, y al revés, es fantástico, o sea, es fenomenal. Yo cuando la dimos en carrera tenía otra visión diferente. sí, Y sí, sí, cuando sí. trabajas es cuando te das cuenta lo fundamental que eres Ujú. para esas personas y la grande ayuda que le puedes ofrecer. Sí, sí. Es muy gratificante. Sí, además que claro, a lo largo de la carrera ves, claro, pinceladas, ¿no? Haces Sí, un recorrido sobre todas las disciplinas, ¿no? En las que nosotros como fisios actuamos, pero claro, cuando empiezas en el ámbito laboral
o a formarte o a profundizar más, pues te das cuenta, claro, la importancia que tiene y lo gratificante que es también, ¿no? El Y trabajar con este tipo de pacientes. Yo como me he dedicado siempre a ello, en cuerpo y alma a ello, pues es parte de mi desarrollo personal y profesional, ¿no? pues yo es verdad que animo a los futuros fisios a que investiguen más sobre la neurorehabilitación porque es muy, muy interesante, Sí, de sí. verdad. Sí, Ya te además. digo, yo me dejé Lorca porque me pillaba muy lejos de casa, pero si no, vaya, yo me hubiera quedado ahí con los ojos cerrados. Sí, 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 sí. Y además que es un centro que integra varias disciplinas, ¿no? Que es multidisciplinar, ¿no? Hay psicología, bueno, hay psicología, neuropsicología, logopedia y fisioterapia y terapia ocupacional, o Sí, sea sí, que sí. es bastante completo. Sí, sí, sí. Yo estuve una vez, estuve una vez allí en unas jornadas que hicieron allí y estaban justo en aquellas jornadas que lo organizaba, si no recuerdo mal, la Asociación de Esclerosis Múltiple. Claro, yo he estado en la asociación de esclerosis Sí, múltiple, dentro de la asociación de esclerosis sí, múltiple está CENERI, sí, que sí, es el Centro de Neurorehabilitación Integral. sí, pues yo recuerdo que en esas jornadas anunciaban que próximamente iban a inaugurarlo y es este centro donde estuviste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está muy bien, está genial. Sí, además que lo bueno es siempre el enfoque este que se da del equipo multidisciplinar, de trabajar con un equipo con diferentes disciplinas, que ahí está la clave, ¿no? Sobre todo para el paciente. Sí, sí, sí. Porque es verdad que aunque los profesionales, como es normal, siempre tenemos dudas, nos podemos ayudar de los Ujú. compañeros, pero es ver cómo se desarrolla el paciente, decir, venga, pues tú vas a centrarte más en miembro superior, yo en miembro inferior, o Sí, sí, sí. vamos a dar todo el equipo pautas para que esto sea más fácil. Y eso al final se nota muchísimo. Sí, sí, sí. No, claro, cuando el enfoque es que el centro del abordaje es el paciente, esa es ese es el punto La clave clave, la clave. importante, ¿no? Sí. Y sí, sí, sí. Además, hacia dónde tienes pensado encaminar, ¿no? Tu formación? Porque claro, a medida que uno va trabajando, ¿no? Y teniendo pacientes, pues se le despiertan inquietudes, ¿no? Y dice, pues me interesaría pues formarme en esto, formarme en esto otro, porque tenemos una profesión que, como uno puede ya saber, es un constante actualizarse y formarse. Entonces, eh, Renovación continua. qué tienes en mente que te gustaría hacer? Pues yo creo que eso es lo más complicado. Yo siempre, desde que empecé la carrera y fui sentando los pasos, ¿no? Ujú, Yo pensaba en que me gustaría ser autónoma y trabajar para mí, ujú. tener una clínica, un centro y ya en función del tipo, de los tipos de pacientes, pues ir especializándome un poco también en eso, en el ámbito que eso me requiera, me conlleve. Entonces, yo siempre soy de las que piensa que mejor que uno para trabajar y para... Yo en ese aspecto soy bastante ambiciosa porque Sí, sí. yo quiero que me tratar igual que me gustaría que me trataran. Ujú. Entonces, pues, por ejemplo, hay sitios en los que el trato, pues, a lo mejor no es como debería ser. Por ejemplo, las mutuas, que normalmente pagan poquito, entonces tienes que ir siempre corriendo. Sí, sí, Es sí, sí. distinto. Entonces, yo siempre he querido tratar a un paciente como hay que tratar al paciente. Sí, sí, sí. Y en función de eso, pues, dentro de que la neurorehabilitación me encanta, la traumatología, pues sí que siempre ha sido mi fuerte, ¿no? Y la traumatología deportiva, Sí, sí, sí. y ya pues si lo asociamos al tema de las mujeres, del suelo pélvico, Sí, sí, sí. del embarazo, también es muy interesante. Sí, sí, Entonces, lo que es toda esa rama de traumatología deportiva asociada al embarazo, todo eso me gusta mucho. sí, 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 sí. Pero todavía ahora mismo estoy un poco en el aire. Sí, eso es parte del proceso. Es decir, que cuando después ya nos ponemos a funcionar en el mundo laboral, pues uno dice, mira, pues esto por aquí va bien, o uno decide en un momento dado pues cambiar de aire o
montar un centro o montar una consulta o eso va siendo pues un camino que uno va diseñando, ¿no? A medida que... Eso ya es un poco más a largo plazo. Sí, 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 sí. Ahora Porque... mismo también trabajar, coger experiencia, aprender, que creemos que se aprende todo en la carrera y no es No, así. no, no. Al revés, madre mía. En la carrera es el comienzo de, es de todo. Sí, Sí, además en las conversaciones que estoy manteniendo con vosotros, ¿no? Podéis ver ahí en las que se van publicando, pues ahí, claro, hay ya antiguos alumnos que ya llevan más años de ejerciendo, ¿no? Y, y uno puede tener ahí, pues, ejemplos, ¿no? Ejemplos sí, de cómo se ha abordado el tema, ¿no? Y que cada uno al final pues va escribiendo su propio camino, ¿no? Y claro. siempre los caminos son todos bonitos, ¿no? Y muy diferente, porque Sí, la fisioterapia al final es una carrera, o sea, uno es fisioterapeuta, pero no hay un fisioterapeuta igual que otro, nunca jamás. Esto sí, es como las personas. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, pero no hay dos iguales. Pues esto es exactamente lo mismo. sí, 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 sí. Además que yo siempre digo que al final el método que usa uno en el tratamiento es el que lleva tu nombre, ¿no? Que puedes valerte de diferentes conocimientos, técnicas, etcétera, pero al final quien aúna todo eso y lo pone en funcionamiento para la mejora del paciente eres tú. Claro, Y es ahí donde se juega, ¿no? El, el éxito del tratamiento. es verdad. Sí, sí, además tú en tu familia no eres no eres la única, ¿no? Que está en estos ámbitos de la fisioterapia porque yo he coincidido ya con él. Sí, mi hermano ahora está en segundo. Sí, sí, sí. De hecho, lo tengo por ahí estudiando anatomía. Ya, Es ya, decir, que la ya. anatomía parece que se nos ha metido aquí. Anatomía, sí. Sí, sí, el mundo de la anatomía es todo un mundo. Yo a él también intento darle consejos porque es lo que cuando, por ejemplo, una persona mayor te dice, ay, hija, si volviera a tener tu edad, ¿cuántas cosas cambiaría o cuántas cosas haría que no he hecho? Sí, sí, Pero sí, es sí. verdad, cuando acaba todo te das cuenta de lo importante que es aprovechar el tiempo, de aprender, de... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, llega la carrera, estamos un poco que nos gusta salir de fiesta, nos gusta estar descansados, tirarnos con el móvil, a mirar el móvil, que nos tiramos 20 horas al día mirando el móvil Sí, 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 sí. y pensamos en otras cosas, pero Sí. cuando acabas te das cuenta que no. Sí, 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 es verdad, porque yo siempre os pregunto, pues, ¿qué le diríais a un alumno que está haciendo la carrera de fisioterapia? Pero tú lo tienes fácil, te lo puedes imaginar perfectamente porque lo tienes al lado, ¿no? Entonces, Y, entonces ¿qué consejo le darías? Además que suelten el móvil. aparte de soltar el móvil, que aprovechen el tiempo y que, o sea, hay contenidos en la carrera que son muy interesantes y que quizás hasta que no llega al mundo laboral hay muchas cosas de las que no te das cuenta. Y como esto se dice siempre, aprender y aprovechar, pero es que Sí, sí, sí. es la realidad. Sí, Es un continuo, es estar ahí al pie del cañón siempre y tenerlo todo muy claro, porque eso es luego lo que te va a facilitar a cuando termina la carrera y entras al mundo laboral, tener las cosas un poco más claras o menos claras. sí, Yo, por ejemplo, cuando acabé, tenía el síndrome del impostor, que se conoce así, ¿no? Que es como tú tienes una base y tienes unos conocimientos, pero tú crees que está engañando, no que está engañando a la gente, te sientes que no sabes nada y es verdad. Al final se va haciendo poco a poco el camino y luego pues te vas dando cuenta de que todos los profesionales hoy en día tienen dudas y la sí, duda es lo que hace el aprendizaje. sí, sí, sí. Entonces que aprendan y que aprovechen. Sí, sí, sí. Además que es verdad que cuando terminas, cuando te ves ahí que acabas la carrera y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago yo, no? ¿Qué te sientes así como un poco, como tú decías, impostor? Y te sientes perdido y es la realidad. Sí, Sí, sí. sí. Además, yo siempre recuerdo, ¿no? El primer paciente que yo traté no volvió. Es decir, De verdad. ahora por lo menos ya se quedan conmigo una temporada. Sí, 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 pero es verdad que después a lo largo de la carrera tienes acceso a
unos recursos, ¿no? A unos profesores a los que puedes exprimir un poquito más, ¿no? O cualquier duda, cualquier cosa que a veces que se deja ahí un poco pasar, ¿no? Porque parece que el objetivo es acabar la carrera, pero hay que disfrutar no solamente, como tú dices, el ambiente festivo, que también es importante, pero el sacar todo el provecho, ¿no? Del camino que es el hacer la carrera de fisioterapia, ¿no? Yo si volviera, vamos, ¿cuántas cosas haría que no he hecho? Sí, sí, claro. Sí, es el... Pero... Y después los agobios, hay veces que los agobios te impiden ver, como se dice siempre, ¿no? Que el árbol te impide ver el bosque, ¿no? Yo siempre, además todos los profesores siempre me lo han dicho. Mm, Yo los exámenes prácticos me quería morir. Los teóricos luego los llevaba, pero los prácticos, que es cuando tú tienes que exponer realmente cómo se hace una técnica, una maniobra, eso para mí era morirme. Yo siempre decía, quiero ser la última, para saber si a este le salió esto, si el profesor ha dicho tal, si ha dicho cual, y luego te das cuenta pues, que al final si estudias y aprendes tienes que demostrar todo lo que sabes y al final nadie es perfecto, todo el mundo cometemos errores, fallamos, suspendemos, aprobamos, pero lo importante es disfrutar. Sí. Sí, pues si no, al final La carrera, vamos, si no parece un he calvario. vivido a tope, Si no parece a un tope de calvario. nervios, a tope de nervios, sí. Sí, sí, además que es verdad que hay algunos, ¿no? Algunos que sois más nerviosos, otros son más tranquilos, que entran en el examen sin ningún problema. eh, y hay otros que no, hay otros que tiemblan en la silla. Sí, sí. Son Yo, nervios. por ejemplo. Sí, sí, además es verdad esa sensación, ¿no? De querer quitarte el examen cuanto antes porque es un sufrimiento, ¿no? Eso, bueno, cuando pasaba el examen era una bendición, porque ya llegabas, te relajabas, te ibas a tomarte algo, a cenar por ahí o a comer por ahí, Sí, sí, sí. y ya era otra cosa. Aunque a los 2 días tuviera otro, pero el momento después de un examen, eso es una sensación maravillosa, Sí, sí, sí. tanto para bien como para mal. Sí, 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 la verdad que sí. Pues Hombre, mejor pa bien, ¿no? Pero sí, sí, bueno, sí. Sí, 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 además no, esa vida universitaria, ¿no? Que después la recuerdas siempre, ¿no? Esos años de formación, esos años, esas vivencias en la universidad, después eso lo recuerdas, ¿no? Porque el mundo laboral es otra historia, ¿no? Es otra historia totalmente diferente bueno, que vas aprendiendo también poquito a poco, cómo es una manera de trabajar, después cómo es otra, cómo lo que supone trabajar para ti mismo, eso, pues poco a poco, pues se irá fabricando esas experiencias, ¿no? y es lo que hablábamos, que esto es una profesión que no paras de aprender. Y Sí, al sí, final tú puedes hacer 20 veces la misma técnica, pero cuando aprendes una nueva dices, jolín, ¿cómo he hecho tantas veces esto pudiendo haberlo mejorado? sí, Y, y es verdad, pues, que es gratificante sobre todo cuando tu trabajo da resultados. sí, sí, sí. Sí, sí, que es algo porque, por ejemplo, cuando hablábamos de la neurorehabilitación, es verdad que muchas cosas, muchos resultados no se ven inmediatamente, pero sí que es igualmente gratificante, ¿no? Porque vas viendo el proceso, es más lento, ¿no? En ciertas cosas, en otras sí que es más rápido, pero yo siempre recuerdo los momentos en los que tú ayudas a una persona a andar, a ponerse de pie, a poder hacer algo que no era capaz de hacer antes y después es capaz de hacerlo. Eso es algo pues indescriptible. Sí, 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 sí. lleva razón. Y, Yo y des- tengo un recuerdo muy bonito de la neurorehabilitación y fue de un paciente que, bueno, que había perdido la sensibilidad en mi cuerpo Ujú. y yo ahora mismo no lo recuerdo bien, pero lo tenía también un poco como no había perdido toda la función motora, Sí, pero no la tenía al 100% porque al no tener sensibilidad es como que ese lado lo omitía. sí, Y recuerdo que llevaba una muleta y un día dice, es que me duele mucho el hombro y cuando me di cuenta llevaba la muleta, claro,
cuando Sí, sí, sí. quería apoyarse, digo, ¿cómo no te va a doler el hombro? Digo, baja la muleta. Sí, 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 Y claro, eso luego en el dolor de hombro le ayudó un montón. sí, sí, Y sí, sí, lo mejor de este paciente fue que él dice que salía a pasear con la silla de ruedas. O sea, él llevaba su propia silla. sí, 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 Y después de hacer el cambio en la muleta, me decía, voy torcido, yo no voy recto. claro. Y vas recto. Digo, ¿quieres mirarte frente al espejo? Te vas a mirar frente al espejo. Se quedaba mirándose y decía, estoy recto. ¿Por qué me siento torcido? Claro. Y al final con los días, cuando él iba trabajando, sobre todo la marcha con la silla de ruedas, Sí, sí, un sí, día se miró las manos y dice, tengo que decirte una cosa. Dice, siempre en la mano del lado malo, el lado hemiparésico, sí, la llevo muy marcada de hacer fuerza. Lo que sí, pasa es que como no lo siente, sí, 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 pues, sí, no se daba cuenta. Dice, y hoy me noto la misma marca en las dos manos. sí, 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 Pues eso es un avance y para mí eso fue súper gratificante, sí, 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 porque ahí es donde ves realmente lo que puede ayudar a una persona. sí, sí, sí. Y además en situaciones así de vulnerabilidad, ¿no? Y En los pacientes que siempre es tan gratificante, ¿no? Acompañarles en ese proceso. Y es algo que siempre también os pregunto, ¿no? Y también te voy a preguntar a ti, que cuando uno trata a pacientes, pues claro, llega el momento que algunos o le das, se les da el alta o cambias de sitio o ya no te ven. Entonces siempre me gusta preguntaros cómo te gustaría que te recuerden los pacientes que pasan por tus manos. uf, la pregunta es difícil de contestar. Es difícil y fácil a la vez, porque yo me gustaría que se me recordara como que he hecho bien mi trabajo, que el periodo en el que el paciente está conmigo ha estado cómodo, se ha sentido ayudado de verdad y que ha sentido que yo le he podido solucionar un problema. De hecho, el otro día le comentaba a una paciente, digo, es que si yo me equivoco o notas que no te da resultado, quiero que venga y me digas, esto no funciona, ¿qué podemos hacer? Y buscar una solución, porque al final Sí, sí, sí. la gratificación que te queda y la sensación es de ayudar y de que tu trabajo merezca la pena. Entonces, a mí me gustaría que se me recordara porque mi trabajo realmente vale la pena y puedo ayudar a X personas. Sí, 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 pues eso hay que, por supuesto que es importantísimo, ¿no? El sentir eso de los pacientes y hay que, como la importancia, ¿no? Esa empatía, ¿no? Es el ponerse en el lugar del otro, de que llegar a esa complicidad, ¿no? Con ellos, porque ese, ese trato especial, ¿no? Que no tenemos los fisioterapeutas con los pacientes, con los que compartimos tantos momentos, ¿no? Es verdad, como tú dices, la importancia que tiene, ¿no? El que te recuerden como alguien que ha hecho bien su trabajo, ¿no? Claro, porque luego hay otras profesiones que aunque están dentro de la medicina, ¿no? Por ejemplo, un propio doctor de familia, que no es desprestigiar ni mucho menos su Sí, sí, trabajo, sí, sí, sí. pero es un trato diferente. Tú vas a una consulta, él te atiende, te puede mandar un tratamiento, pastillas, no sé, por decir un ejemplo. Tú te vas a casa y tú te recuperas, pero en fisio no, en fisio es el paciente el que recupera cuando tú estás con él. Entonces, Sí, 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 mm, esa sensación solo la sabemos nosotros, que somos los que sí. estamos ahí día tras día con ellos. Sí, sí, sí. Además, en el proceso, cuando tú le dices, no, en casa nosotros hacemos una labor de un cierto tiempo y después las tareas que le mandas para casa y cuando siempre me acuerdo cuando hay veces que le pides a un paciente que haga ciertos ejercicios, ¿no? Y después viene y le dices, ¿cuántas veces lo has hecho? Dice, ¿el qué? Es que no he tenido tiempo. Es que me dolía tanto que he dicho, si me voy a hacer más daño, ¿para qué lo voy a hacer? Pues no lo hago. Podríamos hacer un catálogo de las excusas Madre que mía. se ponen cuando se mandan tareas, ¿no? Sí, sí. Y yo de verdad que siempre lo digo, ¿los vas a hacer o no los vas a hacer? Séme sincero. Sí, sí, Porque si sí. vamos a perder el tiempo, Eso es. es tontería. Es verdad, porque hay veces que dice, pero si no has hecho ninguno.
Si no has hecho ninguno de lo que... Entonces hay que... esa labor también es importante, ¿no? Hacer consciente de la importancia que tiene la continuación del tratamiento en la casa, que hagan una cierta actividad, pero claro, eso cuesta también, eso les cuesta. Yo creo que es el trabajo real más complicado que tenemos nosotros, que Sí, nos sí. hagan caso. Sí, 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 porque cuando llegan si lo introducen dentro de su rutina, pues ahí sí que tenemos éxito, pero como lo dejen ahí, no, me han mandado ahí unos ejercicios, ahí me han mandado unas cosas y no sé cuánto, y ahí se quedó. Sí, sí, Sí. sí, sí, eso es una labor que requiere paciencia. Y luego es verdad que cuando el paciente trabaja en casa, se nota muchísimo. O De notas. sea, es que es la parte quizá más importante, porque yo puedo estar un periodo de tiempo contigo trabajando en sesión, pero luego las 23 horas restantes o 22 horas que estás Sí, sí, en tu casa, eres tú quien tienes que sí, trabajártelo. sí, Entonces, sí, ahí es donde más se nota. sí, 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 sí. Ahí es cuando sabemos cuando nos engañan y cuando no. Eso sí. No, y además que se ve cuando sucede y se consuma el engaño. Sí, sí, sí. Hay que estar atentos a. Pero sí que es una labor también, ¿no? Que tenemos como profesionales, ¿no? El intentar, pues que formen parte, ¿no? De su proceso de recuperación, aunque parezca mentira que haya que hacer partícipe a sí mismo de la recuperación sobre sí mismo, ¿no? Pero es verdad que hay que insistir en eso, sí. Yo se lo digo a los pacientes, digo, yo no soy bruja, no soy maga y no soy chamán. Así que lo que te va a hacer mejorar es tu propio trabajo, Sí, sí, la sí. mayoría de las veces. Sí, sí, así es, porque tú puedes modificar algo, pero después se tiene que manifestar, ¿no? Se tiene que expresar en su trabajo y en su quehacer diario, ¿no? Y Sí, sí, pues nada, María Victoria, ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo, esta conversación contigo. no te Y escucho, Juan Carlos. ¿me escuchas ahora o no? Ahora, ahora. Ahora sí. Yo te estaba Sí. diciendo que ha sido un placer compartir esta conversación contigo, que hayas querido, pues eso, compartir tu experiencia, aunque puedes decir, no, es que hace poco que he terminado, pero es igualmente válida y es el inicio de un camino que también puede ser pues muy, muy ilustrativo, ¿no? Y enriquecedor para aquellos que nos escuchan, ¿no? Y pues la verdad que yo estoy muy contenta de hablar contigo porque siempre da mucha alegría luego poder retomar la conversación, la amistad con los profesores, porque es verdad que vosotros habéis sido una parte muy importante de nuestra vida y yo también me alegro mucho de haber pasado este ratico contigo. Sí, sí, sí. Y yo disfruto mucho, no solamente con la docencia, sino con el trato con vosotros y Lo volver sé, lo sé. a, y volver a encontrarnos, para mí siempre es un placer muy grande. Igualmente, Juan Carlos. Pues un abrazo muy grande y te deseo que te vaya muy bien en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias igualmente. Sí, sí, sí. Pues Que nada, vaya todo muy bien. bueno, y mucho, mucho ánimo para tu seguidor, hermano fisioterapeuta. Y yo también se la deseo. Bueno, amiga, hasta Venga, luego. Juan Carlos, hasta luego. Hasta luego. Adiós.